el estudio de esta noche. Deuteronomio 13. Fidelidad a Dios y la advertencia contra la idolatría. Mis hermanos, recordándoles siempre de que estamos en el quinto libro del Pentateuco, donde es el recordatorio de la ley, como se conoce como Moisés. Es Moisés hablándole a la nueva generación sobre todas las leyes, todos los estatutos que el pueblo, que ellos debían conocer. Bendito es el nombre de nuestro Señor. Entonces, en estos capítulos, mis hermanos, durante todo el libro de Deuteronomio, el Señor, Moisés, le hace un llamado al pueblo y es a la obediencia, es a la fidelidad a nuestro Dios y siempre recalcándole al pueblo que no fueran en pos de la idolatría. Bendito es el nombre de nuestro Señor. Y entonces en el capítulo de hoy vamos a estar viendo la fidelidad a Dios y la advertencia contra la idolatría. Como introducción, decimos que Deuteronomio 13 es una advertencia enfática de Moisés sobre los peligros de la idolatría y la necesidad de una lealtad absoluta a Dios, donde Moisés prepara al pueblo de Israel para los desafíos espirituales que enfrentarán al entrar en la tierra prometida, donde serán rodeados por naciones idólatras con prácticas corruptas. A través de estas instrucciones, Moisés subraya que la fidelidad a Dios debe ser inquebrantable, incluso si requiere decisiones difíciles o medidas severas. Este capítulo no solo refuerza la santidad del pacto entre Dios e Israel, sino que también destaca la gravedad del pecado de idolatría, que pone en peligro la relación con Dios y la integridad espiritual del pueblo. En su esencia, Deuteronomio 13 es un llamado a discernir, obedecer y vivir una vida dedicada exclusivamente al único Dios verdadero. El capítulo número 13 de Deuteronomio es un llamado a la obediencia y un llamado a la fidelidad a Dios, donde se pone en práctica, donde Dios prueba la fidelidad del pueblo de Israel hacia Él, donde se hace mucho énfasis. Recordemos siempre el primer mandamiento: amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. Y sabemos que dentro de los mandamientos está: no harás imagen, no harás nada, ningún tipo de imagen, de nada de lo que pueda haber en el cielo se haga en la tierra. Entonces, ¿por qué Moisés repite este contenido? ¿Por qué Moisés repite nuevamente al pueblo de Israel, a esta nueva generación? Porque Moisés le vuelve a repetir toda la ley. Porque Moisés le vuelve a repetir todo lo que estamos viendo en este capítulo: la fidelidad a Dios y con lo que va en contra de la idolatría. Primeramente, para asegurar la fidelidad exclusiva a Yahweh. Moisés sabía que la tentación de la idolatría sería uno de los mayores desafíos en Canaán, recordándole siempre, mis hermanos, de que Canaán era una tierra que estaba llena de idolatría. Todos los habitantes de esta tierra iban en poses de dioses ajenos. Este capítulo busca inculcar un celo ferviente por la pureza espiritual del pueblo. Es decir, que el pueblo aquí va a ser probada en este capítulo la fidelidad exclusiva a nuestro Señor. También es con el objetivo, se repite estas leyes, dice, con el objetivo de proteger al pueblo de la influencia cultural. ¿A qué nos referimos? A las prácticas religiosas cananeas, como el culto a Baal y a Aserá. Eran extremadamente seductoras y destructivas moralmente. Y el otro objetivo es establecer un principio de justicia divina. Aunque las medidas parecen severas, como vamos a ver, como todo el que pudo leer este capítulo, aunque las medidas parezcan severas, reflejan el compromiso de Dios con un pueblo santo y apartado. ¿Por qué decimos con un pueblo santo? Porque recordemos que el Señor dice que Él es un Dios santo, por lo tanto su pueblo tiene que ser santo. Bendito es el nombre de nuestro Señor. Entonces, por eso es que Moisés, en este capítulo, vemos la repetición nuevamente de Moisés de la ley. Y Moisés la repite por eso, para asegurar la fidelidad exclusiva a Yahweh, para proteger al pueblo de la influencia cultural y para establecer un principio de justicia divina.
Bendito nuestro Señor. Entonces, este capítulo se divide, vamos a verlo dividido en tres secciones principales, todas relacionadas con la advertencia contra la idolatría, que es a lo que más se hace énfasis en este capítulo. Primera vez, primero vamos a estar viendo los profetas falsos en los versículos del 1 al 5, donde se advierte sobre aquellos que podrían realizar señales y prodigios, pero incitan al pueblo a seguir a otros dioses. Eso lo vamos a ver con respecto a los profetas falsos en los primeros 5 versículos. Entonces, en los versículos del 6 al 11 vamos a estar viendo familiares o amigos que incitan a la idolatría. Moisés instruye al pueblo a no tener misericordia, incluso con los más cercanos, se intentan apartarlos de Dios. Y como tercer punto, vamos a estar viendo en los versículos del 12 al 18 las ciudades apóstatas. Se establece cómo tratar a una ciudad entera que se desvía hacia la idolatría, con órdenes de destrucción total y consagración de los bienes al Señor. Entonces, cuando estamos hablando, mis hermanos, aquí para ponerlos en contexto, cuando estamos hablando de ciudades apóstatas, estamos hablando de aquellos habitantes que han sido desviados por personas para servir a otros dioses. Es decir, personas que han rechazado el pacto establecido con Jehová, con nuestro Dios, adoptando prácticas para servir a otros dioses. A esto es lo que estamos hablando cuando hablamos de ciudades apóstatas. Dice que estas ciudades debían ser, eso lo vamos a ver más adelante. Gloria a Dios. Entonces, vamos a comenzar a desglosar el versículo. Versículo por versículo. Dice, versículos del 1 al 5. Advertencia contra los falsos profetas. Dice, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios y se cumpliere la señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharás su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses y así quitarás el mal del mal en medio de ti. Entonces, mis hermanos, en estos primeros 5 versículos estamos viendo la advertencia contra los falsos profetas. Entonces, Moisés advierte al pueblo sobre profetas o soñadores que pueden realizar señales o milagros, pero que incitan a seguir a otros dioses. No sé si recuerdan cuando estudiamos la historia de Balaam. Recordemos que Balaam era un llamado soñador de sueños, era un adivino que muchos lo conocían como que era profeta. Si recuerdan Adán. la historia de Balaam, que Balaam fue el que incitó a las hijas de las hijas de Moab para que fornicaran con los hijos de Israel. ¿Recuerdan esa historia? Que entonces el pueblo peca Amén. contra Jehová, trajo muerte al pueblo de Israel, porque el pueblo, los hijos de Israel, se dieron con las hijas de Moab. Y entonces esto fue lo que sucedió con con el pueblo de Israel. Entonces, aunque estas señales puedan parecer impresionantes, no son una garantía de que provengan de Dios. La verdadera prueba de un profeta es su fidelidad a la voluntad y el carácter de Yahweh. Alguien puede buscar, entonces el Deuteronomio 18, en los versículos del 20 al 22, estamos hablando, aquí se ve lo cuando estamos hablando realmente un profeta. Dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová
ha hablado. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Entonces, mis hermanos, sabemos, conocemos que a través de la historia se levantaron muchos falsos profetas. Todavía en nuestra actualidad hay muchos falsos profetas, pero hay una advertencia para esos falsos profetas. Primeramente, hay que saber discernir cuando las señales vienen de parte de nuestro Señor. Dice que primeramente un profeta, un verdadero profeta, es aquella persona fiel a la voluntad y el carácter de nuestro Señor. Pero que había una condenación para estas personas que vinieran a hablar palabras, que dijeran que son palabras de Jehová y no lo fueran, e hicieran que el pueblo se fornicara con dioses ajenos. Y entonces estamos viendo aquí, hemos visto que Jehová los mandaba a matar. El tal profeta que se levantara, que hiciera que el pueblo de Israel pecara, que se fuera tras dioses ajenos, el tal profeta debía de morir, porque Jehová no había hablado. Entonces, ¿qué consecuencias había para los falsos profetas? Dice que este debía ser ejecutado por haber incitado a rebelarse contra el Señor. Este juicio severo muestra la seriedad con la que Dios trata la idolatría, que lo vemos en el versículo 5. Si tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó, que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, estas eran las consecuencias para aquellos falsos profetas que hicieran que el pueblo de Jehová, que el pueblo de Israel pecara, que el pueblo de Israel se fuese tras dioses ajenos, que se fuese tras la idolatría. Estas son las consecuencias por las cuales iba a atravesar el tal profeta. Entonces, en Éxodo 20, ¿quién puede? ¿Quién puede leer? Puede buscarme Éxodo 20. Amén, hermano Elías. Amén. 20 del 3 al 5. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Amén. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, cuando estos falsos profetas hacían de que el pueblo se fuera tras dioses ajenos, se estaba quebrantando los primeros dos mandamientos que prohíben la adoración de otros dioses y la idolatría. Cuando estos profetas hacían de que el pueblo de Israel se fuera tras dioses ajenos, entonces estaban pecando contra Jehová y contra estos dos primeros mandamientos que nuestro Señor nos dejó. Entonces, también en Mateo 7, en los versículos del 15 al 20, Jesús advierte sobre los falsos profetas que llevan a la destrucción. Si alguien puede buscar Mateo 7, por favor. Amén. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, porque sus frutos los conoceréis. ¿Acaso Amén. se recogen uva de los de los espinos, o higos de los abrojos? ¿Hasta dónde? Hasta el 20. Sí. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Los conoceréis. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí, como les estaba diciendo, en Mateo 7, Jesús advierte sobre los falsos profetas que llevan a la destrucción. Entonces, estamos viendo también ahí qué es lo que sucedía.
con todos estos falsos profetas, con todo aquel que se levantara e hiciera pecar al pueblo de nuestro Señor. Y en la actualidad a cada uno de nosotros. Entonces en Primera de Corintios 10:14, la palabra dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Es un llamado a huir de la idolatría, porque cuando estos falsos profetas incitaban al pueblo o incitaran al pueblo o inciten al pueblo a ir tras dioses ajenos, entonces se está violando, se está quebrantando los dos primeros mandamientos que nuestro Señor dejó allí en Éxodo 20, en los versículos del 3 al 5. Amén. Entonces, ¿por qué Dios permite que esto acontezca? Porque el Señor permite que todas estas cosas acontezcan en los primeros versículos. Dice la prueba, primeramente, esto acontece porque es una prueba de fidelidad. Dios permite estas situaciones como una prueba para saber si el pueblo lo amaba con todo su corazón. Esto subraya la importancia de la lealtad a Dios por encima de lo espectacular. Versículo 3 lo vemos, dice, no darás oídos a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os probará, os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, Jehová permite estas cosas que hemos estado viendo. Jehová permite estas cosas con el único objetivo de probar nuestra fidelidad. Como bien lo dice este versículo, Jehová está probando vuestra fidelidad, nuestra fidelidad, para saber si realmente el pueblo de Israel lo amaba a él por sobre todas las cosas, para probar vuestros corazones, para probar sus corazones. Amén. Amén. Entonces, seguimos la segunda parte de este capítulo, que es en los versículos del 6 al 11. Entonces veremos los familiares o amigos que incitan a la idolatría. ¿Qué sucede con estas personas que incitaban a la idolatría o que pueden incitar a la idolatría? Dice, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo o tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Bendito el nombre de nuestro Señor, mis hermanos. Estamos hablando aquí, no estamos hablando de cualquier persona. El Señor es específico. Dice que si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu propio hijo, o tu propia hija, o tu mujer, o tu esposo, o tu amigo íntimo. Fíjate que no estamos hablando de cualquier amigo. Dice que tu amigo íntimo. Y te dice que te vayas tras dioses ajenos. Dice la palabra aquí que no le prestemos ni oído, que el pueblo no le podía prestar ni oído. El pueblo no iba a tener misericordia, esa persona no, no se le iba a tener misericordia, no se le podía encubrir esto que estaba incitando al pueblo, aquel que incitare al pueblo a ir en contra de nuestro Señor, aquel pueblo que fuera atrás de la idolatría. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es el objetivo de este pasaje, de estos versículos? Primeramente, lealtad suprema a nuestro Dios. Lealtad suprema a Dios. Dice que este pasaje enfatiza que la relación con Dios debe estar por encima de cualquier relación humana, incluso las más cercanas. Entonces, en Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, mis hermanos,
estamos hablando que la lealtad a Dios, en estos pasajes, en estos versículos, la lealtad a Dios era lo más importante, es lo más importante. Estábamos en un llamado de obediencia a nuestro Señor. Nada puede estar por delante de nuestro Señor, mis hermanos. Y es lo que lo que Moisés le está diciendo al pueblo de Israel en este pasaje. Primeramente, este pasaje enfatiza lo que es la relación con nuestro Señor. Tiene que estar por encima de todas las cosas. Entonces, como le bien le estaba leyendo aquí en Mateo, dice que el que ama, aquí lo dijo Jesús, el que ama a padre o a madre más que a mí, dice que no es digno. No es digno, mis hermanos, no es digno de nuestro Señor. Nada puede estar por encima de nuestro Señor. Y recordemos el pasaje también que aparece en el libro de Mateos, en los versículos 12. Recordemos la historia cuando Jesús está reunido con los discípulos. Jesús está reunido y le dicen, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Dice la palabra que Jesús le respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano a sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Jesús fue el ejemplo de que nada, ni su madre ni sus hermanos que él tuvo acá en la tierra, estaban por delante de Dios. Lo primero era hacer la voluntad de nuestro Señor. Lo mismo sucedió cuando tenía 12 años y estaba en el templo, cuando dijo, en los negocios de mi padre, me es imprescindible estar. Entonces, mis hermanos, no hay nada. ¿A qué me refiero cuando les hablo sobre esto? Que ni la familia, ni los hijos, ni la madre, ni el padre, ni el esposo, ni tu amigo íntimo puede estar por delante de nuestro Señor. Lo primero en nuestras vidas es nuestro Dios. Entonces, en estos versículos, lo primero que se ve, lo primero que se prueba, el objetivo de este versículo, una de las cosas que Moisés quiere darle a entender a esta nueva generación era la lealtad suprema a nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, un ejemplo que también les quería mencionar cuando el hombre no pone a Dios por delante, cuando el hombre se enfoca primeramente en la familia, cuando el hombre pone la familia primeramente, eh, a veces hay consecuencias. Recordemos al profeta, recordemos al sacerdote Elí. El sacerdote Elí sabía que los hijos estaban haciendo lo malo delante del Señor. El profeta Elí, el sacerdote Elí, no corrigió a sus hijos como tenía que hacer. Y sabemos todo lo que sucedió. El arca cayó en las manos de los filisteos. Sus hijos murieron. Y hubo una palabra donde el Señor le dijo de que no habría hombre en su generación. Entonces, esto es una muestra de que lo primero en nuestras vidas tiene que ser nuestro Señor. Lo primero que tenía que poner el pueblo de Israel era Jehová por delante. Él era lo primero, Él es lo primero y Él tiene que seguir siendo lo primero en nuestras vidas. Y esto era lo que Moisés le estaba tratando de enseñar a esta nueva generación. Entonces, ¿qué sucedía con esta persona? Es decir, estamos hablando de una persona que incitaba, fuera madre, fuera padre, fuera hijo, fuera hermano. Si esta persona incitaba al pueblo a que fuera tras dioses ajenos, como dice la palabra, que dice que el pueblo de Israel no lo conocía, le dice, ni sus padres le conocieron a esos dioses, ni ustedes le han conocido. Entonces, si esta persona, alguien de algún familiar o alguien, incitara al pueblo a ir tras de la idolatría, entonces lo primero que había que hacer, dice que se hacía una denuncia pública. Eso se ve en el versículo 8, dice, se ordena al creyente que no encubra tal pecado, sino que lo denuncie. Es decir, que esta persona, si viene un hermano y me dice, vamos a ir tras dioses ajenos e incitaba a alguien, lo primero que tenían que hacerlo era denunciarlo. Es decir, lo primero que tenían que hacer era denunciar este delito, que en este caso estamos hablando sobre la idolatría. Segundo, dice que la tenían que hacer participar en el juicio. Dice que la persona que descubrió el pecado debía ser la primera en ejecutar la pena. Dice que seguida del resto de la comunidad.
Esto asegura la seriedad del testimonio y evita acusaciones falsas. Y lo vemos, está en el versículo 9. Es decir, que la primera persona, si ahora mismo, por ejemplo, viene cualquier hermano y te incita a ir tras dioses ajenos, tú tienes que denunciarlo, porque a ti fue que te incitaron, tú tienes que denunciarlo, pero a la hora del juicio, en este caso en el pueblo de Israel, a la hora del juicio, era la primera persona que tenía que ejecutar la pena. Y sabemos que la pena de muerte por la que atravesaba el pueblo de Israel tenían que morir apedreados. Entonces, ¿cuál es el objetivo en este capítulo, en estos versículos? El objetivo es de este castigo, dice, este castigo tenía como fidelidad eliminar el mal de en medio de Israel y servir como advertencia al resto del pueblo. Es decir, que sirviera de escarmiento como ejemplo al resto del pueblo para que esto no permaneciera. Entonces, seguimos en los versículos del 12 al 18. Vamos a estar viendo el tratamiento de ciudades apóstatas. ¿Qué sucedía con estas ciudades? Cuando, como bien les estaba diciendo ahorita, cuando estamos hablando de ciudades apóstatas, son aquellas ciudades que han sido habitadas, han sido desviados, que sus habitantes han sido desviados para servir a otros dioses. Han sido ciudades que han rechazado el pacto establecido con nuestro Señor. Es decir, que son ciudades que se han ido tras dioses ajenos. Y esta es la advertencia que Moisés le está dando al pueblo, a esta nueva generación. Dice que Moisés instruye cómo actuar si una ciudad completa se desvía hacia la idolatría. Esto incluye investigar cuidadosamente las acusaciones y, si se confirma, destruir la ciudad por completo. Es decir, que la ciudad que fuera completamente, que esta ciudad completa fuera tras la idolatría, dice que esta ciudad tenía que ser destruida completamente. Entonces, tenía que haber, dice que tenía que hacerse una investigación rigurosa. Antes de tomar acción, se debía confirmar cuidadosamente que la acusación era verdadera y no una calumnia. Entonces, si esta acusación era real, si este pueblo se iba, esta ciudad completa se iba tras la idolatría, entonces iba a haber una destrucción total. Dice, si la idolatría era confirmada, la ciudad debía ser destruida completamente. Esto incluía matar a todos los habitantes y quemar los bienes como ofrenda al Señor. Entonces, consagración de los bienes. Dice que todo lo destruido debía ser entregado a Dios y no se podía tomar nada para uso personal. Esto evita que el juicio se contaminara con motivaciones de ganancia personal. Es decir, que aquí lo que estamos viendo era que no entrara el anatema al pueblo de nuestro Señor. Entonces, anatema es alguien o algo que ha sido declarado maldito, condenado o apartado de la comunidad, algo considerado contrario a la fe. Es a lo que nos referimos aquí con el anatema. Recuerden que lo vamos a ver. Recuerden cuando Acán cometió anatema, que fue cuando entran a la tierra. cuando van, ajá, cuando van a destruir la ciudad, entonces que como que toman toma un manto, un Manto manto. babilónico. Ajá, toma un manto babilónico, gracias, mi hermano. Toma un manto babilónico, toman cosas del anatema, toman después de la guerra y entra el anatema al pueblo de Israel, entra el pecado al pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué? Porque estas ciudades eran malditas, como dice la palabra, eran ciudades que había el anatema. Y el anatema es cuando es algo maldito. ¿Por qué? Porque eran estas ciudades que se habían ido tras dioses ajenos, le servían completamente a la idolatría. Entonces eran ciudades que iban a ser destruidas completamente. Dice la palabra que iban a ser cuando se quemaba todo, no podían dejar nada, no quedaban, no podían dejar ninguna persona, no podía quedar nada. Era cuando todo, totalmente todo tenía que ser quemado. Dice la palabra que iba a ser quemado, que iba a ser holocausto delante de nuestro Señor. Entonces, seguimos, dice que en los versículos, entonces en los versículos 17 y 18 se enfatiza, se enfatizan sobre la importancia de obedecer. Mis hermanos, acá en el pasaje anterior, quería decirles algo. Acá cuando vemos en el tratamiento de las ciudades apóstatas, recordemos cuando el pueblo
cuando el pueblo hebreo, cuando Jeremías, recordemos cuando Jeremías vivía profetizándole al pueblo, vivía advirtiendo al pueblo que no se fuera tras la idolatría. Recordemos que esto fue una etapa en la vida del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, que se fueron tras dioses ajenos. Y entró la idolatría en estas en estas ciudades. Y entonces recordemos que cuando Nabucodonosor invade Judá y entonces es destruida. Recordemos que ahí destruye completamente el templo. ¿Por qué? Porque había idolatría en el pueblo de Israel. Entonces, en los versículos 17 y 18 se enfatizan sobre la importancia de obedecer completamente las instrucciones de Dios al tratar con una ciudad apóstata, es decir, con una ciudad que estuviese maldita, como vimos que dijera, una ciudad que fuera condenada por nuestro Señor. Y en el versículo 17 se ordena que nada de lo destruido en la ciudad sea guardado por el pueblo, ya que todo debe ser consagrado al Señor y destruido como una señal de fidelidad y purificación. Por eso que decíamos que todo tenía que ser quemado. Este principio asegura que la justicia divina no se vea contaminada por intereses personales o codicia. En el versículo 18 destaca que al cumplir estas instrucciones, Israel demostrará su obediencia a los mandamientos de Dios y recibirá su misericordia, prosperidad y bendición como resultado. Recuerden que esto es lo que trae consigo la obediencia, misericordia, prosperidad y bendición. En Ujú. conjunto, estos versículos subrayan que la pureza espiritual y la fidelidad a Dios traen consigo la aprobación divina y la preservación del pacto con el pueblo, es decir, del pacto de Dios con su pueblo. Entonces, mis hermanos, hasta aquí la explicación de este capítulo. Entonces, vamos a las preguntas y respuestas. Primera pregunta. ¿Qué advierte Moisés acerca de los falsos profetas en Deuteronomio 13? Los vimos claramente, versículos del 1 al 5. ¿Dónde están? ¿Dónde están los guerreros? Él advierte que se iban a levantar falsos profetas anunciando señal y prodigio de otros dioses, pero él dice que no daremos oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador. Amén. Amén. Y es una advertencia clara también al falso profeta, porque dice que debe de ser muerto. Amén. En Amén. Así es. Dice, Moisés advierte que algunos profetas o soñadores podrían realizar señales o prodigios, pero si estos incitan a adorar a otros dioses, deben ser rechazados y ejecutados, que lo vimos en los versículos del 1 al 5. Esto subraya que la fidelidad a Dios es más importante que los milagros aparentes, es decir, que los supuestos milagros que puedan hacer estos falsos profetas o estas señales. Entonces, seguimos. Segunda pregunta. ¿Qué debía hacer un israelita si un familiar o amigo cercano intentaba apartarlo de Dios? Bueno, el versículo 8 dice que no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Amén. Así es. Así es. Dice, el israelita debía rechazar la influencia de esta persona, no encubrir su pecado y denunciarlo públicamente para que fuera juzgado y ejecutado. Esta medida reflejaba la prioridad de la lealtad a Dios sobre cualquier relación humana, en los versículos del 6 al 11.
Tercera pregunta. Están ganando los hombres hoy. Hoy las Y hoy mujeres están están los como hombres y las tímidas. mujeres. Es justo, es justo, es justo. Ay, Dios, padre. No, Tercera, los cielos se me están adelantando. Yo no sé qué es lo que pasa con mi celular. Cuando voy a quitar el multi, Es que ya. se que a pusieron la hora ayer. de las preguntas hay que estar desmuteado, no que hacer No, muteado. no. Pero sierva. Tercera pregunta, mis hermanos. Dice, ¿qué instrucciones se dan para tratar a una ciudad que se entrega a la idolatría? ¿Qué Sí, pues ese grillito está bueno. instrucciones? Sí, Tenemos que sí, inquirir. grillito está. ¿Qué instrucciones se dan para tratar a una ciudad que se entrega a la idolatría? Pero no, que yo no quiero. Si Bueno, oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ella, que ha salido en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de las ciudades diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia y si pareciere verdad cosa cierta que tal abominación se hizo en medio de ti, irresistiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Amén. Edificarás un Destrucción, mis altar hermanos. en medio de la plaza. Salió una mujer a Eh, favor, santo. Destrucción era lo que Siempre. había para estas ciudades. ¿Alguien más quiere decir algo? Destrucción y que había que quemar todo el botín de lo que se recogía y Exacto. consumirá con fuego la ciudad, todo su botín, todo Re- ello con re- holocausto. Recuerden que la hermana también decía que había que hacer una investigación muy... Ok, ya le puso. Ella lo dijo, Dice, sí. si El se versículo. confirmaba que toda una ciudad se había desviado hacia la idolatría, debía ser destruida por completo. Todos sus habitantes debían ser ejecutados y los bienes de la ciudad consagrados al Señor mediante fuego, sin que nadie tomara algo para beneficio personal. En los versículos del 12 al 18, como bien leyó Para mi purificación. amén. Dice la palabra que era holocausto Ujú. delante de Jehová. Cuarta María pregunta. tiene 100 convención. Está bien, hermano Vinicio. ¿Por qué Dios permitía que surgieran profetas falsos que realizaban señales? Para ser probado al pueblo, para ver si eran fieles a Jehová y lo amaban con todo su corazón. Amén. ¡Yay! Amén. Dice, Dios permitía estas pruebas para examinar el amor y la fidelidad de su pueblo, para saber si lo amaban con todo su corazón y el alma. Lo vimos en el versículo 3. Esto mostraba que las señales no debían ser el criterio principal para discernir la verdad, sino la obediencia a Dios. Muy bien, mi Amén. hermano Daniel. Última pregunta, nada más les trae 5 preguntas hoy. Dice, ¿cuál es el propósito central de las leyes de Deuteronomio 13? ¿Cuál es el objetivo principal, esencial, del capítulo número 13? Recuerden que estamos la, viendo la sobre obediencia, y la lealtad a Dios. la lealtad. Y la advertencia contra la idolatría. exacto, la advertencia contra la idolatría. El propósito es proteger la pureza espiritual y la fidelidad del pueblo de Israel hacia Dios. Estas leyes buscan erradicar la idolatría y cualquier influencia que pueda llevar al pueblo a apartarse de su pacto con Yahweh, garantizando así la santidad de la comunidad, es decir, garantizando la santidad del pueblo de Israel. Amén. ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Alguien que quiera aportar algo? Gloria a Dios. Yo, hermana, Amén. aquí estaba hablando de los pueblos que estaban alrededor de Israel, ¿verdad? Que se iban con otros dioses, Ujú. con los Baales, con los de Acera, como los hablaba ayer en el capítulo que se leyó ayer. Pero hoy en día también tenemos que aclarar que todo lo que nos quita el tiempo del Señor es un ídolo para nosotros. O sea, no exactamente tenemos que inclinar una estatua el día de hoy, Exactamente. sino el amor al dinero, el trabajo, los videojuegos. Hay tantas cosas que se convierten en un ídolo el día de hoy que nos quitan el tiempo de Dios. Entonces, el Señor permite que pase todo esto para ver su fidelidad,
como dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me edifica y no todo me conviene. Así es. Amén. Amén. Yo anoté otro puntito ahí, en lo que decía de Mateo 10:37. Ujú. Ahí Mateo está enfatizando a eso, al tema que estamos hablando, porque muchas personas pueden decir, oh, que yo tengo que dejar a mi madre y a mi padre por servir a Dios. No, simplemente que el primer lugar es para Dios, en este caso, que se hablaba de los amigos, de los padres, de los hermanos cercanos, que no tenemos que prestarle oído. Mi mamá, un ejemplo, me dice, no, es que yo te crié católico y tú tienes que ir. No, usted me crió así porque no me preguntó, pero Sí, hoy conozco mi fe. O amén. sea, a eso se refiere el 10:37 Sí. de Amén. Mateo. Así Yo es. tengo una pregunta de Bogotá, sí, lo que está diciendo el hermano, ¿eh? Termine, hermano Daniel, después vamos Sí, a la pregunta. y el otro, ¿verdad? También hablando de los falsos profetas y de los que se van a levantar en Gálatas 1:6, dice que que si alguien o incluso a un ángel del cielo nos predica un evangelio diferente a este, anatema sea. Así es. O sea que el Señor Jesucristo también nos previene de que en estos tiempos también va a haber personas que dizque trayendo otro evangelio o haciendo otras profecías o ciertos prodigios, y dice que no le prestemos atención porque es maldición. Amén. Amén. Amén, hermana. Muchas Amén. gracias, mi hermano Daniel, por su Buen aporte. aporte. Amén. Hermana, ¿quién iba a hacer la pregunta? Raiza. Yolanda, Yolanda. Dios me le bendiga a mis hermanos. Me conecté un poquito tarde. Eh, tengo una duda. Cuando yo me conecté, usted estaba hablando de eso, de que, bendito Dios, ay Padre, guíame. Usted estaba hablando de que no puede, de cuando nuestras propias familias se levantan como con lo que dice en Deuteronomio, ahora el capítulo que estamos leyendo, que cuando hasta nuestra propia familia como que nos quieren quitar del camino, o en ese entonces debían de ser destruidas, ¿no? Muertas, creo que fue que leímos juntos. O sea, quería saber si literal era así. Pero según lo que dice la Biblia era así, ¿no? Así como lo dice la palabra, mi hermana. Mi madre, Señor. Bueno, Eso Pero era así, mi hermana. y lo segundo que quiero ¿Cuál es preguntar Yo es, no entendí bien la pregunta. ¿Cómo cuál es la Ella pregunta? dice que si era literal, así como dice la palabra, que si algún familiar se iba atrás de la idolatría, había que matarlo, literal como dice la palabra. Y yo le estoy diciendo que es así, literal como lo dice la palabra. Oh, sí, la ley ¿Entiendes? era literal. Sí. Exacto. exactamente, porque era entonces la ley. ahora yo le pregunto a ustedes todo, ¿qué significa o desde qué punto usted lo vería así, cada uno de ustedes, cuando yo le estoy quitando el puesto a Dios para dárselo a mi familia? Que me diga un ejemplo. El hermano Daniel puso un ejemplo ahí mismo, cuando, por ejemplo, él dijo que por ejemplo, si su madre era católica y lo incitaba a que fuera a la iglesia católica, O sea, que lo Ok. obligara que lo obligara a a- ir a la iglesia. Ujú. Exacto. O incluso, hermano, perdón por interrumpir, No, de que hermano. un ejemplo, ¿verdad? Mi esposita me dijera, oh, que ella sepa que yo tengo que ir un sábado a la iglesia, o que tenemos que ir, porque esto es de familia, que tenemos que ir los dos, y me diga, oh, Daniel, no vayas a la iglesia hoy, vayamos a esta fiesta que nos invitaron en cierto punto. Y si yo le presto oído a lo que mi esposa está haciendo, entonces ahí yo estoy entendiendo y atendiendo más y dándole la idolatría a esa fiesta más que a la palabra del Señor. Entonces, en ese punto también mi esposa puede interferir para apartarme de los caminos del Señor y darle lugar a lo que mi esposa está diciendo y no a la palabra de Dios ni a la obediencia a Dios. Amén. Ok, 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 ok. Dice Raiza. No, la verdad, yo diría que es una, discúlpeme por expresarme así, yo hice esta pregunta media No. soncita, pero yo sé muy bien, pero simplemente quería ver la opinión de los otros. Amén. Pero que Pero Dios, amén, gracias. amén. Y Gloria a Dios. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro aporte? sí, también en Deuteronomio 4:23, la palabra nos enseña y nos dice, guardaos, no os olvide del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no hagáis escultura o imagen de ninguna cosa
que Jehová tu Dios te ha prohibido. Y también nos habla en el Salmo 115 claramente, nos dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Nuestro Dios está en los cielos, todos los que quiso ha hecho, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombre, tienen boca, mano hablan, tienen ojo, mano ven, oreja tienen, más no oyen, tienen nariz, más no huelen, mano tienen, manos parpas, tienen pie, más no andan, no hablan con su garganta, semejante a ellos son lo que hacen y cualquiera que confía en ellos. Ahí no lo dice claro también la palabra. Amén. Gracias, mi hermana Dania. Amén. ¿Alguien más que quiera darle algún aporte? ¿Que quiera hacer alguna pregunta? Entonces, mis hermanos, como conclusiones, Deuteronomio 13 es un llamado radical a la fidelidad absoluta a Dios, destacando la seriedad de la idolatría y su capacidad de corromper tanto a individuos como comunidades enteras. Este capítulo advierte sobre 3 situaciones específicas: los falsos profetas, los familiares que incitan al desvío espiritual y las ciudades que se entregan a la idolatría, enfatizando la necesidad de discernimiento y justicia. Moisés deja claro que ni los milagros, ni los lazos familiares, ni la fuerza social deben desviarnos de nuestra devoción exclusiva a Yahweh. Cada instrucción refleja la prioridad de mantener la santidad del pueblo y evitar la influencia corruptora de los cultos paganos en Canaán. Las medidas estrictas como la pena de muerte o la destrucción de ciudades subrayan la gravedad del pecado de idolatría y la necesidad de purificación espiritual. Este capítulo también enseña que la fidelidad a Dios es una prueba constante de amor y obediencia, incluso en las decisiones más difíciles. La advertencia contra dejarse influir por personas cercanas o señales engañosas sigue siendo relevante en la actualidad, llamándonos a discernir y permanecer firmes en nuestra fe. La fidelidad no es solo un mandato, sino una respuesta de amor y gratitud a Dios por su pacto con su pueblo. Deuteronomio 13 nos recuerda que nuestro compromiso con Dios debe ser supremo y que cualquier desvío de este camino trae consecuencias graves. En última instancia, este capítulo subraya que la fidelidad a Dios es la base de una relación genuina y duradera con Él, tanto a nivel personal como comunitario. Obediencia, mis hermanos. Dios, cuando tú obedeces, cuando tú le eres fiel a nuestro Dios, hay bendición para nuestras vidas y la palabra nos los deja claro. Dios les Amén, bendiga, amén. hermanos. Amén. Espero Sí, que Señor. haya sido de bendición para sus vidas como lo ha sido para mí este capítulo, porque mis hermanos, podemos ver en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, hay muchas cosas. En aquellos tiempos la idolatría, que también se ve ahora, no es que ahora en la actualidad no la haya. En aquellos tiempos la idolatría eran los dioses, que había muchos dioses, como estaba Baal, como estaba Será, muchos dioses ajenos había en aquellos pueblos. Pero ahora en la actualidad la idolatría puede ser muchas cosas. Todo aquello que tú le des el primer lugar, todo aquello que tú le quites el primer lugar a Dios y lo pongas por delante de él, todo eso se convierte en idolatría. Todo aquello que tú pongas por delante de nuestro Señor se convierte en idolatría. Si amas al dinero, es una idolatría. Todo lo que se ponga por delante de nuestro Señor se convierte en una idolatría, porque Él tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos, Dios les guarde. Mi hermano Jorge con ustedes. Amén. Amén. Amén, amén. Jorge Dios, habla. Amén. El hermano Jorge con nosotros. Dios bendiga a la hermana Ili, a la maestra Ili. Amén. Amén. Dios Dios bendiga. te Amén, amén, bendiga. amén. Sí, que Dios le bendiga. Amén. Esa Dios la sierva del sierva. Altísimo. Aleluya. Dando para la gloria y la honra de Dios. Aleluya.
Dios la siga usando para la gloria del Amén. Eterno. Amén. Estamos Ay, papá, agradecidos. permíteme una vez un estudio así como esa sierva, Señor. Oh, usted sabe Gloria a que, Dios, mi hermana. usted sabe que el mismo espíritu que la usa a ella está dispuesto a usarla a usted también. Así es, así Amén. es. Simplemente Nosotros no tenerla. somos nada, mi hermana. Sí. Sin Él no somos nada. Bien, mis amados, dentro de todo, la hermana Ilie me dejó un pedazo para compartirle en la parte final y es simplemente traerle a memoria o un dato que nosotros investigamos con relación a lo que son los dioses ajenos. ¿Por qué se le llamó dioses ajenos? En ese capítulo que estudió y trajo la hermana Iliet, se habla mucho y nosotros lo escuchamos muchas veces. Se habla de dioses ajenos o extraños porque en la antigua Mesopotamia, en la región de Canaán, la tierra, ¿verdad?, que ellos iban a ocupar, donde se desarrollaba la historia de los israelitas, conociendo que ahí se iba a desarrollar. Ellos venían caminando durante esos 40 años, pero al entrar ahí era que se iba a desarrollar su historia, donde Dios iba posteriormente iban a tener el templo, donde iba a buscar el lugar para adorar a Dios. Dice que había una gran variedad de dioses y habían diosas que eran adorados por diferentes pueblos y por diferente cultura. Así que cuando nosotros hablamos de lo que son los dioses ajenos, estamos diciendo que, por ejemplo, le voy a mencionar algunos y hablarle. Dice, dioses ajenos eran considerados ajenos, ¿por qué? Porque eran extraños. O sea, cuando usted escucha la palabra dioses ajenos, está hablando porque eran extraños ¿para quién? Para los israelitas, porque no eran parte de su tradición, ni eran parte, ni Dios se lo había mostrado a ellos. Y la otra cosa es que en lugar de eso ellos eran vistos como ídolos falsos, que no tenían poder ni tenían autoridad real. Entonces, cuando hablamos de dioses ajenos, a eso se refiere. ¿Y quiénes eran lo que ellos iban a encontrar? A Baal, que en otra ocasión el hermano Lázaro también ha hablado de eso, que era el dios de la fertilidad, la tormenta y en la mitología cananea. Ese era Baal, el dios de la fertilidad y la tormenta. Saben que Canaán era una tierra fértil y ellos le atribuían esa fertilidad a Baal. Pero usted y yo leímos el día de ayer que esa tierra era fértil porque Dios la miraba todo el año, la cuidaba. La otra cosa era el dios de Acera, la diosa de la fertilidad, la maternidad. La mitología cananea creía que ella era la que le daba la oportunidad a las mujeres para poder dar a luz. Y estaba Marduk, que era el dios principal de la mitología babilónica. Estaba Isis, que era la de la maternidad y la magia en la mitología egipcia. Es decir, cuando usted habla y escucha de los dioses ajenos, a eso es que se refiere. Amén. Amén. Bien, mis amados,